Aquí comienza cada mañana el ritual de preparación de un barco clásico antes de salir a competir. Estamos en la Puig Vela Clásica Barcelona, que en su edición del 2014 ha tenido un preludio de lujo, el Mundial de la clase 12 metros. Por ahí empezamos. El concepto 12 metros hace referencia a la fórmula matemática que se utilizó para construir los barcos de la clase y que sirvió para crear algunos de los veleros más competitivos del siglo XX. Estas embarcaciones protagonizaron la llamada Edad de Oro de la Copa América entre los 50 y 80 del siglo pasado, pero la mayoría de los 12M participantes en Barcelona fueron votados antes de esa época y de la Segunda Guerra Mundial. Protagonizaron los Juegos Olímpicos de principios de siglo y las elegantes regatas europeas de los años 30. Más de 80 años de historia a bordo que armadores como el del Vanity Five han querido conservar con respetuosas reparaciones y detalles tan estéticos y significativos como la mujer pin-up que luce en el espía este clásico de Grimpo la danesa, campeón del mundo del 2013. The girl on the spinnaker is a pin-up cartoon by a very famous designer who did pin-ups called Vargas. He worked for the Playboy in the 30s, and the previous owner decided that he wanted to have these girls on the spinnakers, and there were 4 different girls, and this is the lightest one with the lightest clothes on, so we continue that tradition. Las pruebas del Mundial de los 12MR se celebran en tiempo real. El más veloz es el que gana, y este formato de regata propicia la aparición de interesantes duelos velero contra velero. Una bonita lucha protagonizaron en la segunda jornada de competición 5 barcos: Beam, Nayala, Trivia, Vanity Five y Wings. Después de la siguiente jornada, la tercera, se habían disputado un total de 6 pruebas y pudo entrar el descarte. La clasificación para entonces estaba encabezada por el Nayala, que dominó desde el primer día. Segundo se situó el Trivia a 7 puntos, tercero el Vanity Five a 1 punto de la plata y cuarto, a solo 2 puntos del segundo, el Wings. La cuarta jornada del Mundial fue de descanso y la quinta no puntuó porque una fuerte caída del viento obligó a suspender la prueba en marcha. Así que el desenlace se redujo a la jornada final, la sexta, que empezó con 14 nudos y olas de 2 metros, terminó muy desventada y no supuso ningún cambio en el podio. El italiano Nayala se proclamó campeón del mundo del 2014 de la división del Mediterráneo de la clase 12M. Consiguió su segundo título mundial y lo hizo con parte de la tripulación del actual equipo Luna Rosa de la Copa América. La clave para mí es el barco es muy bueno, un barco muy rápido, es un barco muy viejo, pero hemos mantenido la misma configuración originaria. Después el equipo de Copa América. Nosotros tenemos el equipo de Copa América, es un equipo que entrega mucho, pero este barco es un barco totalmente diferente de los clamaranos, entonces he necesitado 3-4 días para aprender cómo conducirlo. Hasta aquí el Mundial de la clase 12M. Ahora es el turno de la regata Puig Vela Clásica Barcelona. La fiesta de los clásicos continúa. El jueves 16 de julio, 40 veleros y más de 600 tripulantes de la élite mundial de barcos clásicos estaban listos para competir en la Puig. 100 años celebraba el sponsor principal de la regata y 100 cumplía también el velero de la clase Big Boat, Moonbeam IV, conocido mundialmente porque fue el lecho de amor del príncipe reinero de Mónaco y de Grace Kelly en su luna de miel. Así lo recuerda un detalle recién instalado en la punta de la botavara del barco. Es una idea que he tenido hace 3 o 4 años para el cumple de Moonbeam. He encontrado un momento de este barco, 100 años, que ha pasado 100 años de importante. Y pienso que este momento con el príncipe Rainier y Grace Kelly es un momento de la vida de Moonbeam increíble. De 53 a 58, la pareja Rainier y Grace estaba ahí en el barco, en Mónaco, entonces es para ellos. Este Moonbeam siempre ha sido uno de los grandes atractivos de la Puig, junto a su hermano pequeño el Moonbeam III, pero en la edición del 2014 les ganó al menos en tamaño este velero. Con sus 50 metros de eslora y 56 de mástil principal, el Eleonora es uno de los barcos clásicos más grandes del circuito internacional.
En la jornada inaugural, Eleonora consiguió batir récord propio de velocidad y cruzó el primero la meta de la única prueba programada. Gesta reseñable porque durante casi toda la manga, quienes dominaron fueron los Big Boat, Moonbeam IV y Mariquita. A pesar de todo, la compensación de tiempos aplicada a este tipo de barcos colocó a Eleonora cuarto de la general y al centenario Moonbeam primero. Los participantes de la Puig Vela Clásica Barcelona no se redujeron a los grandes Big Boat. Hubo más categorías, pero todas con un denominador común. Sus barcos son joyas que fueron talladas para surcar el mar, pero nacidas de la misma tierra. Árboles que permanecen vivos en forma de velero, como la teca que se utilizó para construir en 1930 el británico Blue Peter. Fue comprada en Tailandia en 1870 y se dejó secar durante más de 50 años para darle estructura, flexibilidad y velocidad. El barco se llama The Blue Peter, en español es conocido como la letra P, la bandera papa, y es un cuadro blanco sobre fondo azul y es la bandera que se usa como señal de preparación en regatas. El primer propietario, Molins, decidió poner este nombre para dar buena suerte a su barco para que ganase todas las regatas. Y básicamente ya cuando él era propietario, creo que estuvo como unos 30 años, ganó más de 50 regatas tanto en el Támesis como en el Canal de la Mancha. Dentro del Islander se llegó a encontrar una bala de la Guerra de Secesión Americana que se había incrustado en el tronco de un árbol y que se coló en las propias cuadernas hechas con su madera. El mismo Islander demuestra que un detalle tan simple como el número de palos que tiene cada embarcación puede albergar una gran historia. Los barcos de regata son barcos que tienen normalmente un palo solo, un palo más largo, una botavara mucho más larga, entonces hace que la superficie bélica sea más concentrada en un espacio, ¿no? Entonces nosotros no es un barco regatero, es un barco que está pensado para dar la vuelta al mundo. El constructor que lo hizo para esto. Es un barco que tiene 2 vueltas y media en solitario. Yo creo que es de los récords del mundo que tenía este barco. Es un barco del 37 y eso hace que tenga una categoría el barco. Blue Peter e Islander puntuaban en la flota de la regata denominada de barcos de época, que agrupaba las unidades votadas antes de 1949. Además, dentro de los de época, había embarcaciones con vela mayor triangular o Marconi y otras con vela mayor trapezoidal o cangreja. Por otra parte, no podía faltar la flota denominada propiamente de barcos clásicos, que incluía los construidos entre el 1 de enero de 1950 y diciembre de 1975. Como ejemplo, el Yanira, defensor del título del 2013. Es un barco noruego que se hizo por encargo para un industrial noruego de cosméticos. Se lo hizo un arquitecto naval noruego muy famoso por sus cascos de regata y se construyó en 1953 y se votó en 1954. Estuvo navegando unos años por el norte de Europa y después se vino aquí al Mediterráneo. A los 8 años de llegar aquí se lo compró un armador catalán, Manuel Giró, el fundador de las motocicletas OSA, y a partir de ahí ha ido cambiando de manos, pero siempre con armadores españoles hasta mí, que soy el 9º. Celebrada la primera prueba de la regata, el podio provisional de la categoría de clásicos lo ocuparon el italiano Samurai, el francés Emeraude y el alemán con grímpola del club anfitrión, Samarcand. En la clase época cangreja, ajustado triunfo por 28 segundos del británico Marigold sobre sus compatriotas Kelpie of Falmouth. Tercero quedó el Malabar 10 del Real Club Náutico de Barcelona y campeón del 2012. En la clase época Marconi, líder se situó el velero Peter, bicampeón y vigente defensor del título. Segundo clasificó el mallorquín Sonata, de Jordi Cabau, y tercero el barco presidencial de John Fitzgerald Kennedy, el Manitou, subcampeón del 2013. Tras un día en blanco por anulación de regata ante la falta de viento, la tercera y última jornada de la Puig Vela Clásica Barcelona comenzó prometedora por el levante que soplaba hasta los 14 nudos acompañado de marejadilla. Pero el viento se marchó con el calor acuciante. Hubo abandonos y pocos cambios en la clasificación. En época Marconi, intercambiaron segundo y tercer puesto Sonata y Manitou, a favor del velero norteamericano. En el oro permaneció el Peter, de Claudio Meali, que se convertía así en tricampeón de la Puig. En la flota época cangreja, ningún cambio. Malabar 10 supo conservar el bronce, Kelpie la plata y Marigold el oro.
Este hermoso barco victoriano sumó 2 triunfos consecutivos en la prueba disputada el primer día y en la celebrada el último para todos los participantes de la Puig. En la flota de clásicos, solo cambió el bronce, al que escaló desde la 4ª posición un barco habitual del pollo de la Puig, el Argos. En la plata se mantuvo otro velero muy laureado, Emerald, y en el oro, el italiano Samurai, empatado a puntos con la plata. Entre los Big Boat, el Moonbeam IV salió en la última jornada obligado a defender liderato, pero se encontró con un mariquita muy veloz que se desmarcó rápidamente de su oponente con la esperanza de saltar del bronce al oro. Consiguió la victoria parcial y arrebatarle la plata al Moonbeam III, pero no pudo alcanzar el primer puesto del Moonbeam IV, que redondeó su centenario con el título de campeón. Con Moonbeam está 4 o 5 veces que estamos aquí, pero es la primera vez que ganamos en Barcelona. Para mí la regata de Barcelona estaba un pesadilla, ahora es un buen sueño. El 19 de julio se sellaba una competición histórica. Por primera vez se había celebrado en Barcelona un campeonato del mundo de la clase internacional 12MR, el cual durante las 2 últimas jornadas había coincidido además con la Puig Vela Clásica Barcelona, para deleite de bañistas, transeúntes y amantes del mar. Así termina la 7ª edición de la Puig Vela Clásica Barcelona, una de las regatas de clásicos más emblemáticas del Mediterráneo, con cuya animada entrega de premios cerramos el reportaje.